O sea, Balbi no te pudo responder quién determinó que no había más posibilidad de encontrarlos con vida. No, quien lo determinó fue este equipo, ¿sí? Conformado por los que te nombré recién. Pero se basaron en que tenían solamente 7 días de oxígeno, en una prueba que no me supo decir exactamente dónde se hizo, quién la hizo, cómo, cuándo. ¿Me explico? Y yo le repregunté, pero ustedes, porque en el expediente está, tienen manuales y protocolos para todo. Para todo. Manual, protocolo, por todos lados. Una decisión tan delicada como esto no figura en ningún lado. Esto que estás contando es un dato que hasta ahora no ha tenido mucha repercusión, que es la prueba que hizo la Armada como para determinar no existe. Que no había posibilidad de rescatarlos. Vos decís que no existió, no te pudo responder. Yo se lo pregunté y no, simplemente me dice no, porque es una prueba que se hizo en Estados Unidos o Inglaterra. Que ni siquiera se hizo acá en el país. No, en Dique, que yo ¿cómo, cuándo, dónde, en qué lugar específico, cómo se llamó la prueba, quién la hizo concretamente, digo, porque te repito, estamos hablando de gente muy estructurada, donde tiene, como te digo, manual y protocolo absolutamente para todo, y que decidan sobre la vida de 44 personas en base a una prueba que no se sabe bien de dónde cómo y cómo se hizo. O sea, a ver, todo el tiempo estamos escuchando de estudios y pruebas hasta para determinar, no sé, lo que hacen los monos, por decir una pavada, ¿no? Y te dicen, la Universidad de Stanford, a cargo del doctor tal y demás. Acá no hubo referencia. No me pudo dar esa información. Vamos a ver si está, porque si no sería muy grave. Claro. Bien, entonces, entendimos que incluso aunque esa prueba estuviera, fue apresurada. ¿Por qué? Porque si esa prueba hubiera sido así, y solamente hubieran tenido oxígeno durante una semana 44 personas, en virtud de que podrían haber sobrevivido 1, 2, 5, 10, se hubiera multiplicado exponencialmente el oxígeno para poder sobrevivir. Con lo cual, tomaron una decisión determinante en base a nada, a ningún dato concreto y fehaciente. Y no te olvides que eso fue a los 15 días de la última comunicación, pero de que se conformó la fuerza multinacional única en la historia para buscarlos, no hacía más de una semana, porque pasaron 3 días, o sea, pasaron 36 horas hasta que se determinó el SAR. Ahí zarparon las primeras corbetas argentinas. Al otro día sobrevoló el avión P-3 norteamericano que estaba en Ushuaia, ¿sí? Pero ya estamos hablando de que pasaron 72 horas, o sea, ya no son 15 días, ya son 12 días. Claro, son 12 días. De los primeros que llegaron al área, pero desde que llegaron los buques, por ejemplo el Protector inglés, el Cabo de Hornos chileno y demás, hacía una semana nada más. ¿No le preguntaste? Y desde que zarpó el Sofi 100, el famoso barco que acondicionaron en Comodoro Rivadavia, 72 horas. ¿No le preguntaste a Balbi por qué en las primeras horas, cuando la noticia llega a los medios, Balbi habla de una falla de comunicación, cuando ellos ya tenían el reporte que decía que había ingresado agua al submarino, que había hecho contacto con las baterías y un principio de incendio? ¿No le preguntaste? Claro que le pregunté, obviamente. ¿Qué te dijo? Y lo que me dijo es que a él le avisan él ya era obviamente vocero de la Armada, entonces lo convocan al edificio Libertad para comunicarle de esto, y él dice que en ese momento el almirante Ruhr, que era el jefe de la Armada, y el ministro de Defensa le dijeron que habían perdido la comunicación, que él se entera recién el día sábado del mensaje de la avería, y siempre verbalmente, que recién a él y al comité de crisis que se conformó para comunicar diariamente todo lo que tenía que ver con el San Juan, le empezaron a dar copia de los mensajes que venían del comando de adiestramiento de Puerto Belgrano después de ese fin de semana largo, viste que fue justo fin de semana largo, ese de noviembre, y recién a partir de ahí
él empezó a conocer de manera directa lo que iba pasando día a día con el zar. Claro. Y que igual a pesar de eso se conversaba en este equipo de crisis y se consensuaba lo que se iba a comunicar. Con lo cual, por supuesto, él se desligó de las contradicciones en las que incurrió y bueno, siempre cayeron en manos del jefe de la Armada y del ministro. O sea que Balbi de alguna forma está diciendo que en las primeras horas el jefe de la Armada no le dijo en realidad lo que estaba pasando. No, claro, claramente. Digamos... ¿Y por qué no le avisó? Que a él, que a él yo le repregunté a lo último si él sentía o vio que la Armada no le contó todo. Claro. Por supuesto él lo negó enfáticamente, pero claro, cae por su propio peso en esa declaración. O sea, como vos decís, los mensajes que después salieron por los medios, claramente en Puerto Belgrano y en Mar del Plata estaban informados. Ahora, por eso hay que ser cautos con esto. Hay que ver si se lo informaron al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Armada. Claro, claro. Hay que ver si el RUR sabía lo que sabían en Puerto Belgrano y Mar del Plata, primero. Sí. Porque justamente lo que Balbi dice es que a él le informaban directamente el RUR y el ministro de Defensa. Que en esos primeros días a veces se reunió en la oficina de uno y a veces en la oficina de otro. Y que le informaban verbalmente lo que pasaba y lo que tenía que decir. Entonces acá, bueno, después ya irán declarando todos los actores para armar este rompecabezas en donde estuvo la falla de comunicación. Pero que la hubo, claramente la hubo. Sí, sí. En la última semana se conoció la noticia de que el submarino Ara San Juan supuestamente tenía la misión de verificar, de avistar, controlar naves inglesas. Sí. ¿Quién pudo haber filtrado esta información? Y yo especulo que la propia Armada. Y te explico por qué. No sé si la Armada como institución, pero seguramente algunos personajes interesados particularmente dentro de la Armada. ¿Por qué? Primero, la interpretación que le da el periodista de ese mensaje naval con la misión es amarillista, claramente. Ajá. Digo, dentro del patrullaje que le ordenan al Ara San Juan está el avistar pesqueros ilegales, Sí. identificarlos, fotografiarlos a través del periscopio y comunicarlo al comando. Claro. Bien. Y después habla de otros buques de interés, entre los cuales hay 2 ingleses, que ahora estamos investigando qué tipo de buque eran exactamente. Sí. Tengo entendido que uno era un buque factoría y el otro no me acuerdo, no se sabe bien qué es. Supongamos que es un buque militar, pero el área donde está patrullando el San Juan son de aguas internacionales, no aguas argentinas. Tengamos en cuenta que el mar argentino llega hasta las 12 millas. Hasta las 200 nosotros tenemos la ZEE, que es Zona Exclusiva Económica o Económica Exclusiva, que tiene que ver con los recursos pesqueros y petroleros del fondo, que en realidad los del fondo se terminan en realidad donde se termina la plataforma marítima, ¿sí? Sí. No es exactamente en las 200 millas, en las 200 exactamente es para todo lo que es pesquero, ¿bien? Entonces, en ese marco, cualquier buque que no esté realizando estas actividades ilegales puede navegar libremente, ¿sí? Sí. Por supuesto que se puede leer como una actividad de espionaje, pero el espionaje tendría que haber sido para poder usar esa palabra con todas las letras, tendría que haber sido si el submarino ingresaba en la zona de las Islas Malvinas. Entonces, eso sí, esto es como una actividad de recabar información. O sea, la Armada pudo haber filtrado estos documentos para hacer crecer la hipótesis de que al submarino le hundió un submarino enemigo y de esa forma tapar de que tal vez el submarino pudo haber tenido estos problemas por falta de mantenimiento. Claramente es la lectura que hago yo. ¿Qué pasa? Hasta ahora toda la investigación judicial apunta a
una terrible desidia Sí. en el mantenimiento, ¿sí? Así todo lo embarcan en una misión compleja. Compleja porque era extensa, larga. En la primera etapa incluía ejercicios militares con otros buques de la Armada, llegando hasta Canal de Beagle, Ushuaia, Sí. ¿sí? De allí una navegación por este borde del talud continental, interactuando con buques de otras nacionalidades, ¿sí? Porque esta actividad no podemos pensar que no podía haber generado algún conflicto. Sí. Ojo, yo por eso no descarto Claro. absolutamente nada. O sea, si yo estoy identificando barcos que están en alguna actividad ilegal, puedo pensar que me puede generar un conflicto. Y el submarino claramente no estaba en condiciones de encarar una situación límite, ¿sí? Sí. Y además todavía no sabemos realmente la legalidad de esa misión. Sí. ¿Está bien? Sí. Y esto quiero ser claro. No estamos ingresando en aguas de Malvinas, pero ahí están los tratados de Madrid, después del conflicto bélico, que incluye una serie de comunicaciones con Inglaterra al realizar este tipo de maniobras y tareas. Entonces hay que ver si se hicieron fehacientemente, y tal vez por eso tanto ocultamiento también. ¿Sí? Ahora, en ese marco hay algunos que ya son claramente responsables. Ahora, si el submarino no hubiera desaparecido por esta desidia en el mantenimiento y haya sufrido un accidente en virtud de la entrada de agua y la explosión, etcétera, y lo hubiera hundido un buque extranjero, claramente la responsabilidad de ellos por lo menos hubiera sido o sería mucho menor. Claro. Entonces los únicos interesados en instalar esta idea son ellos, además de que han tenido acceso a esos documentos. Sí. Y la jueza Marta Yanni piensa que pudo haber sido un submarino inglés el que hundió al Ara San Juan, ¿o lo descarta? No, algo que consensuamos con la doctora es no descartar absolutamente nada. Lo que pasa es que hasta ahora las pruebas que hay apuntan a lo primero, apuntan al accidente en virtud de todas las falencias de mantenimiento que tenían. Pero no descartamos absolutamente nada, porque hay algo que los abogados lo aprendemos en la primera materia de Derecho Penal, que son las teorías del nexo causal. O sea, tiene que haber un nexo causal entre lo que se realizó y la resolución, o sea, lo que terminó pasando. Lo que pasa es que como todavía no sabemos qué terminó pasando, solamente sabemos que desapareció, es imposible establecerla. Entonces, en este momento estamos en la etapa de recabar información, nada más. Por eso nos estamos haciendo todos los días de nuevos documentos, nuevas pruebas, pidiendo testimonios, ¿sí? Todo para enriquecernos acerca de todo lo ocurrido y después encarar sobre una hipótesis en particular, y es por eso también que está siendo con buen tino, muy cauta respecto de una calificación legal. Todavía sigue con una averiguación de ilícito, ¿sí? Y me parece que está muy bien, porque en donde caemos en naufragio, en estrago culposo, estrago doloso, lo que fuera, no es que después no nos permita cambiar la calificación, pues siempre se puede, pero ya encasillaría la investigación de alguna manera. Entonces es muy correcto que se dejen abiertas todas las puertas.